metabolismo del glucógeno. En el metabolismo del glucógeno se refiere con la síntesis y con la degradación. ¿Sí? Para poder sintetizar una molécula de glucógeno, el proceso se llama, para sintetizar glucógeno, ¿cómo se llama el proceso? Glucogénesis. Y para poder degradar el glucógeno, glucogenólisis. En la síntesis del glucógeno, participa la enzima glucógeno sintasa. Esta glucógeno sintasa, para que pueda agrandar la molécula de glucógeno, necesita como sustrato el UDP glucosa. Este UDP glucosa proviene de la glucosa 1-fosfato y esta glucosa 1-fosfato del glucosa 6-fosfato, y la glucosa 6-fosfato proviene de la glucosa, o puede provenir de la fructosa, de la lactosa también. ¿Okay? Si tenemos mucha glucosa, tenemos muchos monosacáridos, todo ese exceso va a tener que convertirse a glucosa 1-fosfato, UDP glucosa y finalmente a glucógeno. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se regula la síntesis de glucógeno? Se puede regular a nivel hormonal. Cuando tenemos mucha glucosa, generamos mucha insulina y esta insulina va a incitar o va a generar la activación de la glucógeno sintasa. ¿Cómo lo activa? ¿Cómo activa esta insulina al glucógeno sintasa? Quitándole el grupo fosfato. Aquí está activa porque no tiene fosfato. Pero ¿qué pasa si este glucógeno sintasa se fosforila? ¿Sí? Está inactiva. ¿Y quién hace que esta enzima se inactive? Y la adrena se inactiva. ¿Sí? Ahora, cuando hay estas dos hormonas, quiere decir que el cuerpo está en ayuno, está de hambre, ¿no? Está de hambre. Entonces, como está de hambre, esta vía se inhibe y la otra vía se activa. Estas hormonas inhiben esta enzima y estas mismas hormonas van a activar a la glucógeno fosforilasa. A la glucógeno fosforilasa la va a activar. Por lo tanto, en un estado de ayuno de hambre, se va a activar la glucógeno fosforilasa y se va a inhibir la glucógeno sintasa. Siempre es así. Si uno se activa, el otro se inhibe. ¿De acuerdo? Así va a pasar. Ahora, ¿qué pasa si nuestros músculos no tienen energía? Tienen mucho ADP, mucho AMP. Si no tienen energía, el músculo va a tener que activar la glucólisis. ¿Se acuerdan que ellos, el sustrato, activa la glucólisis? Si la glucólisis se activa, quiere decir que va a consumir mucho glucosa, ¿no es cierto? Va a consumir la glucosa. ¿Y de dónde va a obtener la glucosa? Del glucógeno. Por eso dice que acá que el AMP va a activar a esta enzima glucógeno fosforilasa. ¿Sí? Va a activar. Listo. Caso contrario, si hay mucho ATP, va a inhibir. Si hay mucho ATP, va a inhibir. Porque sustrato activa y producto inhibe. ¿Sí? Pero aquí solamente es el ATP. ¿De acuerdo? Eso eso se va a generar. Listo. Ok. Y lo consiguiente aquí es de que esa glucosa 1-fosfato se transforma en glucosa 6-fosfato. Aquí, justo acá. En glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato, si está de hambre, obviamente que va a realizar simplemente la glucólisis y para generar energía. Como está de hambre, va a tener que generar energía. ¿Sí? Glucosa, piruvato y generar energía. Ahí te vamos a explicar esto. ¿Estamos bien hasta acá? Cuando sea postpandrial, se activa este de acá. Con postpandrial hay mucha glucosa, pues. Como hay mucha glucosa, hay que guardar la glucógeno. Y cuando estamos en ayuno, glucogenólisis. ¿Sí? ¿El glucógeno se fosforila o se desfosforila? Cuando está activa. Cuando se inactiva. Cuando se inactiva está fosforilada. Cuando se activa Desfosforilada. Este de aquí está inactivo. pues cuando está fosforilada. Y cuando está desfosforilada, activa. Esta es la P fósforo, por si acaso. Fosforilada, desfosforilada. Fosforilada inactiva, desfosforilada activa. ¿Sí?
¿Quién genera la fosforilación? El glucagón y la adrenalina. ¿Sí? Profesor, pero cuando es un estado postprandial, ¿cuál de las dos enzimas se está presente? Cuando está en un estado postprandial, esta está activa, pues. ¿Ah? El glucógeno sintasa está activa. A ver, en un estado... La insulina, la desfosforila. La desfosforila, claro. En un estado postprandial, ¿qué hormonas secretas? Cuando tienes mucha glucosa en sangre, ¿qué secreta? Insulina, ¿de acuerdo? Como hay insulina, esa insulina lo que va a hacer que esta enzima que está fosforilada, la cambia a desfosforilada. ¿Quién causa esto? La insulina. La insulina la desfosforila. El glucagón y la adrenalina la fosforila. ¿Sí? La glucógeno fosforilasa va a ser activada por estas hormonas y también por este sustrato que es el AMP, que nos dice que no tenemos energía. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Qué tiene? Activa cuando el glucagón y la adrenalina. Está presente. Ahí ya no hay fosforilación o desfosforilación. Acá también hay. Pero ¿cómo? Ya, a ver, vamos a ver. Tiene más información. Depende. Depende. No pregunto. Mira esto. No, ¿para qué preguntamos? Tanto estas hormonas también van a generar fosforilaciones, ¿de acuerdo? Va a generar una cascada de fosforilaciones y lo que va a pasar aquí es de que una de estas fosforilaciones en la cascada de AMP cíclico va a fosforilar la proteína quinasa. Una proteína quinasa va a fosforilar a otra proteína que se llama fosforilasa quinasa. ¿Sí? Cuando esta fosforilasa quinasa no está fosforilada, se encuentra inactiva. Pero cuando se fosforila, aquí está fosforilada por este ATP, se encuentra activa. Y esta fosforilasa quinasa va a fosforilar de nuevo a la glucógeno fosforilasa, que pasa de inactiva y cuando se fosforila, activa. ¿Sí? Ahora, en el proceso, las inducciones de la adrenalina, del glucagón es fosforilar. Y en el proceso de la insulina, ¿qué es? Desfosforilar. ¿Se acuerdan aquí? ¿La insulina qué hace? Desfosforila, para que esté activa la glucógeno sintasa. Tiene que ser desfosforilada. En cambio, la glucógeno fosforilasa tiene que estar fosforilada para que se encuentre activa. ¿Sí? Al revés. Ajá. ¿Sí? Es lo mismo, pues. Mira, esto de aquí yo les hice el resumen de este diapositivo. Acá están. La adrenalina del glucagón va a generar la fosforilación de la proteína quinasa A y aquí, esta de aquí, va a fosforilar. Al igual que fosforila la glucógeno sintasa, también va a fosforilar a la glucógeno fosforilasa. Pero cuando está fosforilada, esta se encuentra activa. En cambio, con la glucógeno sintasa está fosforilada, esta se encuentra inactiva. Cuando la glucógeno fosforilasa se encuentra fosforilada, está activa. Y cuando la glucógeno sintasa está fosforilada, se encuentra inactiva. O sea que si está funcionando la glucogenólisis,
La glucogénesis. Cuando está funcionando esta vía, que es la glucogénesis, cuando está funcionando esto, ¿funciona lo de acá? No. ¿Por qué? Porque para que funcione se tiene que haber aplicado una adrenalina. Para ser aplicado una adrenalina o el mismo trato. A ver, si está funcionando esto es porque está predominando ¿qué hormona? La insulina. ¿Y la insulina qué hace? Desfosforila. Va a desfosforilarse. ¿De acuerdo? Entonces, como no hay adrenalina ni glucagón, ¿va a fosforilar? No. ¿Esta enzima estará fosforilada? No va a estar fosforilada. Por lo tanto, va a estar inactiva. ¿De acuerdo? Va a estar inactiva. Ahora, si ya no estamos de hambre, estamos de hambre más bien, estamos en ayuno. Si estamos en ayuno, ¿vamos a generar glucógeno? No. ¿Qué vamos a hacer? Más bien, degradar. Tiene que estar activo. Y cuando estamos en ayuno, ¿qué hormona secretamos? La adrenalina está dentro de la familia de las epinefrinas. ¿Sí? Como hay estas hormonas, van a fosforilar. Y cuando esta enzima se fosforila, se inactiva. Entonces esto de aquí ya no hay. Y lo único que se va a activar es glucogenólisis. Glucogenólisis, ¿ok? Ya la otra semana estamos recuperados ya. ¿Sí? ¿Ah? Este de aquí es glucogénesis. Y de aquí es glucogenólisis. ¿Aquí glucogenólisis? No. Bueno, de repente sí, pero no sé lo que diga. Está grabado. Mejor lo escribo, ¿ya? Un ratito, no puedo prestar atención. Ya ve, ya me confundí. ¿Qué tengo que poner acá? Glucogenólisis. Ya, ahora sí. Compañeros de la verdad de glucógeno sintasis igual a glucógeno sintasis. Glucógeno sintasis igual a glucógeno sintetasa, ¿sí? Ya. A ver, vamos a hacer un ejercicio mejor siglo. Ya después. Vamos a seguir la clase. Ya acabamos con eso. Vía de la pentosa fosfato ahora. Vamos a hacer un ejercicio, porque esto sí va a venir. A ver. Esto de aquí van a favorecer a la glucogenólisis. Ah, ya, ¿quién favorece a la glucogenofosforilasa? Ah, ya, ¿quién favorece esto de acá? Las actividades. Ah, este ADP va a existir como ADP. Y el ADP que era el sustrato de la glucólisis. Entonces, como hay sustrato activo. Ese ADP es igual como el AMP que está acá. El ADP activa a esta enzima. ¿Por qué lo activa? ¿Por qué el AMP y el ADP activa a la glucogenólisis? ¿No? Cuando hace glucogenólisis, ¿qué quiere decir? Que estás en ayuno. ¿No es cierto? Que estás en ayuno o de repente estás haciendo ejercicio. Tu cuerpo necesita energía. Y si necesita energía, necesita quemar glucosa. ¿Sí? ¿Y la glucosa de dónde lo va a sacar? De glucógeno. Ahora, para hacer glucogenólisis, ¿qué enzima debería estar activa?
Ajá. Y una de esas que la va a activar además de las hormonas es el ANP. O el ADP también. Sí, pero el NAD no involucra tanto acá. ¿No? El NAD no. El ADP te lo vamos a ver. Y eso ¿Los productos? El ATP sobre todo. Sobre el ATP. Pero aquí lo más fuerte son las hormonas que van a generar, como has visto, fosforilación, desfosforilación. Esos son los que más inactivan, o los que más van a regular el metabolismo del glucógeno. ¿Por qué no? Pero ¿por qué se quedó la restaurado? ¿Y tú cuando te quedas diciendo? A ver, vamos a hacer preguntas ya. A ver, para razonar de nuevo. Estamos en ayuno, ¿ok? Ayuno de hambre. En ayuno de hambre, ¿qué hormonas secretamos? Glucagón y adrenalina. ¿No? Y adrenalina. Y adrenalina. Glucagón y adrenalina. Ya. Los voy a escribir, que piensen ustedes. De esas dos hormonas, cuando se secreta, ¿qué le va a pasar a nuestra célula si estamos en ayuno? Por ejemplo, en el hígado, ¿qué se va a secretar? ¿Qué va a pasar en el hígado cuando estamos en ayuno o estamos haciendo ejercicio? Si estamos de hambre, el hígado, que es la mamá, ¿qué hace? Gluconeogénesis, ¿y qué más? Y glucogenólisis. ¿Todo para qué? ¿Para formar qué cosa? Para generar glucosa, ¿no es cierto? Vamos a generar glucosa. ¿Sí? Ayuno, entonces vamos a hacer glucogenólisis y gluconeogénesis. Ayuno, glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? Es la degradación del glucógeno. Esta parte, ¿no? Degradación del glucógeno. Para que esta degradación del glucógeno, o sea, la glucogenólisis, esté activa, ¿no? Para que esté activa en estado de ayuno, paralelamente se va a producir otras hormonas, como por ejemplo, ¿qué hormonas me habían dicho? Y adrenalina, ¿no? Estas dos hormonas lo que van a hacer es activar a esta enzima, ¿sí? La van a activar. ¿Y cómo la van a activar? Mediante fosforilaciones. Esta enzima va a estar fosforilada, ¿sí? Activan la cascada de AMP cíclico, fosforilan a una proteína quinasa, esta proteína quinasa de nuevo fosforila y así va a terminar fosforilando esto de acá. Vamos a seleccionar otra cosita más. Cuando ustedes hacen ejercicio, sus músculos van a expulsar un poquito de calcio, ¿sí? Ese calcio va a hacer de que esta de aquí también sea fosforilada, el calcio que se crea, ¿sí? El calcio. Otra cosa, a ver, listo, ayuno, estas hormonas activan a la glucogenólisis, a la glucogenólisis. Otra cosa más, si nuestras células están haciendo glucogenólisis, quiere decir es que no hay energía, no hay glucosa. No hay energía, no hay glucosa. ADP, AMP. ¿Sí? Como no hay energía, hay ADP y AMP, esto de aquí también van a activar, porque el sustrato activa a la enzima. ¿De acuerdo? Pero si en caso tenemos mucho ATP, el ATP sería un inhibidor, porque el ATP es un producto. ¿Listo? ¿Estamos bien entonces? En ayuno vamos a activar la glucogenólisis. De esta forma se activa la glucogenólisis. Luego esta glucosa ya va a pasar a glucosa fosfato y va a ser utilizada. ¿De acuerdo? Estado postprandial. En el estado postprandial, ¿qué utilizamos? ¿Qué hormonas, secretamos? Insulina. Aquí insulina, ¿no?
Y un estado postprandial, ¿qué vamos a realizar? El hígado, ¿qué va a hacer sobre todo? Por los músculos. Cuando hay mucha glucosa, ¿qué hay que hacer a esa glucosa? Glucogénesis. O sea que vamos a almacenar el exceso de glucosa como glucógeno. El exceso de glucosa, porque hemos comido, vamos a tener un exceso de glucosa, vamos a hacer de que ese exceso de glucosa se almacene como glucógeno. Por lo tanto, vamos a activar el proceso de glucogénesis. Para realizar la glucogénesis necesitamos de la glucógenosintasa. Esta glucógenosintasa va a ser activada. Previamente esta glucógenosintasa se encontraba fosforilada. Pero con la insulina aquí va a generar de que esta enzima se encuentre desfosforilada. Esta insulina va a desfosforilar y vamos a generar la glucógenosintasa activa. ¿De acuerdo? El glucagón y la adrenalina genera que esta enzima esté fosforilada, por lo tanto va a estar inactiva. Estas mismas hormonas van a generar de que esta enzima esté fosforilada, por lo tanto aquí va a estar activa. Listo. Eso va a venir en el examen. ¿De acuerdo? Ya les estoy avisando. Pongan ahí en su diapositiva, en algo, no sé. Yo estoy poniendo así como van a poner en las respuestas. Ya, 9:30 ya, no he avanzado nada de la... Ya, vamos a avanzar rápido. Vía de la pentosa fosfato. Vía de la pentosa fosfato. La vía de la pentosa fosfato es una vía alterna de utilización de la glucosa 6-fosfato. ¿Ok? De aquí. A partir de aquí va a empezar la vía de la pentosa fosfato. ¿Ok? ¿Para qué va a servir? A ver, vamos a ver. Vamos a seguir. Acá está la glucosa 6-fosfato, ¿no? Que puede provenir de la glucosa, puede provenir del glucógeno. ¿Se acuerdan que el glucógeno, cuando degradamos, vamos a obtener glucosa 1-fosfato y ese 1-fosfato se convierte en 6-fosfato? La glucosa, la primera reacción de la glucólisis, y generamos glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato puede ser utilizada, como ya hemos visto, para poder realizar la glucólisis. Generamos piruvato. Si en caso no tenemos oxígeno en nuestras células, vamos a hacer una respiración anaeróbica. Y en la respiración anaeróbica, ¿qué vamos a producir? Lactato, ¿ok? Fermentación láctica. Y si tenemos oxígeno, ¿qué vamos a hacer? Ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones para finalmente generar energía, ¿ok? Energía. Además de estas vías que van a tomar la glucosa y fosfato, va a ingresar a otra vía metabólica que es vía de las pentosas fosfato. ¿Sí? La vía de las pentosas fosfato es una vía alternativa para la oxidación de la glucosa. ¿Sí? ¿Dónde se da esta vía de las pentosas fosfato? Se da en el citoplasma. ¿Sí? No es una vía que produce ATP, produce intermediarios de la vía glucolítica como el gliceraldehído 3-fosfato y la fructosa 6-fosfato. Gliceraldehído 3-fosfato aquí. En la glucólisis acá está el gliceraldehído 3-fosfato, este es 3, y la fructosa 6-fosfato, acá, ¿sí? Ingresan acá e ingresan acá. Perdón, va a producir eso. Vamos a ver más para qué más va a servir. Esta vía de la pentosa fosfato, su función principal es generar NADPH. El NADPH es una tipo vitamina, ¿sí? Que tiene un poder reductor. O sea que van a reducir a las moléculas oxidantes. Van a reducir a las moléculas oxidantes. ¿De acuerdo?
¿Cuál es la otra función de la vía de la pentosa fosfato? Generar azúcares de 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. ¿Cuál es la principal? La de 5 carbonos. ¿Cómo se llama el monosacárido que tiene 5 carbonos? La ribosa 5-fosfato. ¿Para qué sirve la ribosa 5-fosfato? Para generar nucleótidos. Ajá. Para generar nucleótidos. Entonces, la síntesis de los nucleótidos proviene de una ribosa que previamente ha sido sintetizada por la vía de la pentosa fosfato. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cómo vamos a generar? Vamos con la primera función entonces. La vía de la pentosa fosfato tiene dos funciones: generar NADPH y generar azúcares de 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. ¿De acuerdo? La primera función es generar NADPH. ¿Para qué sirve el NADPH? El NADPH va a servir para poder disminuir la capacidad de oxidar de los radicales superóxidos. ¿Ok? Este es un superóxido que puede generar oxidaciones a muchos componentes. Recuerden que le había estado hablando de las oxidaciones de la membrana, de los lípidos, de las proteínas. Cuando estos componentes se oxidaban, ¿qué le pasaba? Ya no tenían funcionalidad. ¿Se acuerdan cuando el fosfolípido era oxidado iba a tener mayor fluidez? No. Ya no. Iba a estar un poco más rígido y fácil de dañar. ¿De acuerdo? Estos superóxidos entonces son muy dañados en el interior de nuestra célula y constantemente está siendo producido. ¿En dónde se producen estos? En la cadena transportadora de electrones. ¿Se acuerdan que les dibujé acá? ¿Sí? Acá está la membrana, por aquí están las proteínas, acá también más fosfolípidos. Esta es de la membrana interna de la mitocondria. Y aquí es donde se va a realizar lo que es la cadena transportadora de electrones, ¿de acuerdo? Aquí voy a poner la proteína. Los electrones, por lo tanto, están saltando como pulguitas de un lado a otro lado. ¿Sí? Cuando estos electrones a veces se encuentran con un oxígeno, estos electrones todavía están cargados energéticamente. Por lo tanto, este oxígeno se va a convertir en un superóxido. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos respiración aeróbica, hacemos cadena transportadora de electrones, lo que vamos a generar es de que naturalmente generemos superóxidos, agentes oxidantes. ¿De acuerdo? Y nuestras células tienen una forma de poder reducir a estos agentes oxidantes. ¿Sí? Hay enzimas como la superóxido dismutasa, que se encarga de reducir a estos radicales, especies reactivas de oxígeno. ¿Sí? Este superóxido es reducido por esta enzima y lo convierte en peróxido de hidrógeno. Y este peróxido de hidrógeno todavía tiene la capacidad de poder oxidar. ¿Sí? Este es muy oxidante. El de aquí es oxidante, pero no mucho. ¿De acuerdo? Para poder reducir a este peróxido de hidrógeno, uno es utilizar una enzima que se encuentra en los peroxisomas, catalasa, ¿sí? Y lo convierte en agua, y ya está totalmente reducido. Y ya el agua es neutro, obviamente, no nos va a hacer daño. Pero esta función de la catalasa no es muy eficiente, por lo que necesita de otro tipo de enzima que se llama la glutatión peroxidasa, ¿sí? Esta glutatión peroxidasa se encuentra en el citoplasma en grandes cantidades, ¿sí? Este es el que tiene mayor importancia para poder disminuir los niveles de radicales oxidantes en nuestro citoplasma. ¿Sí? A comparación de la catalasa, este es más importante. Ahora, esta enzima lo que va a hacer es convertir peróxido de hidrógeno hasta agua. Entonces ahí ya no le va a pasar nada, no va a haber ningún tipo de oxidaciones a los componentes de nuestras células. ¿Okay? Esta glutatión peroxidasa es una enzima que necesita de una molécula llamada el glutatión. ¿Sí? Este glutatión es un glutatión reducido. Que cuando este glutatión reducido aprovecha esa actividad reductora, lo aprovecha la glutatión peroxidasa para poder reducir. Entonces, este glutatión va a ser utilizado para reducir. Y cuando ha sido utilizado ya no es reducido, sino va a estar, aquí es oxidado.
Y para que pueda volver a tener funcionalidad esta enzima, necesita grandes cantidades de glutatión reducido. Este glutatión oxidado tiene que volver a ser regenerado. ¿Y quién lo va a regenerar? La glutatión reductasa. Y esta glutatión reductasa, para poder reducir a esta glutatión, necesita del NADPH. ¿De acuerdo? Entonces, si se ven, hay una cascada de reducciones aquí. Este NADPH va a ser utilizado para reducir la glutatión que estaba oxidado, lo vuelve glutatión reducido, y este poder reductor del glutatión lo va a utilizar el glutatión peroxidasa para poder reducir al peróxido de hidrógeno y convertirlo en agua. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de dónde sale este NADPH? Este NADPH sale de las vías de la pentosa fosfato. ¿Ok? Va a salir de ahí. Esta molécula de glutatión es como un tripéptido. ¿Sí? Este glutatión está compuesto por glutamato, cisteína y glicina. ¿De acuerdo? ¿Cuál es su poder? ¿En dónde está su poder reductor? En la cisteína, justo en este de acá, en este sulfito. Esa es su capacidad reductora de esta molécula, en la cisteína. Cuando está reducido, el glutatión se encuentra así, como un tripéptido. Y cuando está oxidado, obviamente que este H va a ser donado, este protón va a ser donado, y cuando es donado se va a unir con otro glutatión que también ha sido donado y se van a juntar dos tripéptidos y se van a estar enlazando por un enlace puente disulfuro. ¿De acuerdo? Aquí van a generar. Y de esta forma es el glutatión aquí va a estar oxidado. Este es reducido y este es oxidado. ¿De acuerdo? Este es el glutatión. Ahora, ¿de dónde proviene este NADPH? El NADPH proviene de la reacción o de la transformación de la glucosa 6-fosfato. ¿De dónde proviene esta glucosa 6-fosfato? De acá. Esta glucosa 6-fosfato va a ser transformada a 6-fosfogluconato. ¿Quién va a ser encargada de generar esta reacción? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima lo que va a hacer es generar NADPH. Va a generar NADPH, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y por consiguiente, desde esta parte ya la hemos explicado anteriormente. Este NADPH va a reducir al glutatión oxidado, convertimos glutatión reducido. Este poder reductor que contiene este glutatión va a ser utilizado por la glutatión peroxidasa para poder reducir al peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Cuando lo reduce vamos a tener agua. ¿De acuerdo? Ahora, acá tenemos un ejemplo, un caso clínico que son los glóbulos rojos. Cuando los glóbulos rojos siempre están en contacto con algunas drogas, con algún tipo de infección, con estrés y todas esas cosas. ¿Okay? Como estos glóbulos rojos tienen muchos agentes oxidantes, lo que necesitan es que esta vía metabólica, de la vía de la pentosa fosfato, produzca mucho NADPH. Tienen que producir mucho NADPH. ¿Para qué? Para que esté activo la glutatión peroxidasa y pueda reducir a estos agentes oxidantes como el peróxido de hidrógeno. Tiene que reducirlo. ¿Sí? Ahora, hay casos en donde los glóbulos rojos, casos críticos en algunos casos, en donde esta enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no hay una correcta producción. Cuando no hay una producción adecuada, ¿va a haber NADPH? No va a haber NADPH. Y como no hay pH, ¿esta glutatión peroxidasa va a estar activa? Va a estar inactiva. ¿Va a haber una reducción del peróxido de hidrógeno? No. ¿Qué es lo que vamos a generar entonces? Que los agentes oxidantes, que las especies reactivas de oxígeno se vayan a acumular. Y estas especies reactivas de oxígeno van a dañar a los componentes celulares, a los fosfolípidos, a proteínas, a muchas cosas que están dentro de la célula. Por consiguiente, ¿esta célula qué va a pasar? Hemólisis. Se van a romper esas células del glóbulo rojo. ¿Sí? Ese es otro tipo de anemia, anemia hemolítica le dicen, ¿no? Porque no es por falta de hierro, sino es por daño a los glóbulos rojos. Ajá, es por daño a los glóbulos rojos. A veces el estrés también hace de que tu hemoglobina esté bajo.
O sea, las mujeres sobre todo están, cada mes tienen que eliminar el sangre y además están estresadas. Entonces, un montón de cosas sufren y no van a tener tanta atención, ¿no? Van a estar muy dañadas de glóbulos rojos, no van a poder generar un mayor transporte del oxígeno, ¿no? Que la cadena transportadora de electrones tampoco no se dé porque el hígado no va a llegar, ¿no es cierto? Pero bueno, listo. ¿Se entendió esta parte? ¿Qué dice Santiago? Si se altera, o sea, si no va a haber actividad de esta enzima, no se va a poder producir este NADPH. ¿Pero qué la alteraría? Es genético el de acá. Ah, genético. Sí, es genético. O sea, ese ya es un caso medio grave, ¿no? Si no hay, ya no hay buena producción de glutatión peroxidasa. Pero a veces en la maquinaria de poder producir una actividad adecuada de la glutatión peroxidasa no es eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tu nivel de estrés es muy elevado, pues. Como tu nivel de estrés es muy elevado, entonces no se da abasto la glutatión peroxidasa. No, a eso me refería. Pero el otro caso que ya es clínico es cuando es genético, no se produce adecuadamente la glucosa fosfato deshidrogenasa. ¿Sí? Ok. Este NADPH que hemos utilizado en la primera reacción, porque esta parte, la transformación de glucosa fosfato a 6-fosfogluconato, es la primera reacción de la vía de la pentosa fosfato. Es la primera reacción. Y en la primera reacción ya estamos generando NADPH. Este NADPH que se sintetiza en la vía de la pentosa fosfato sirve para sintetizar ácidos grasos. Ya vamos a entrar a la síntesis de ácidos grasos en la semana 11. Espero hacerlo la otra semana porque no va a alcanzar tiempo. Biosíntesis de colesterol, que también es muy parecido, de neurotransmisores, obviamente de naturaleza lipídica, y la biosíntesis de nucleótidos. Sí, también, además de participar la ribosa 5-fosfato, también va a participar el NADPH en la síntesis de los nucleótidos. ¿Okay? ¿Para qué más sirve el NADPH? Sirve también para poder metabolizar fármacos. Este glutatión oxidado, la glutatión reducida también va a servir para, a nivel del hígado, para poder degradar a estos fármacos que han sido incorporados o hemos sido administrados, ¿no? Ok, vamos a seguir a ver. Ese de la anemia hemolítica, ¿no? Entonces, todo esto es la vía de la pentosa fosfato. Todo esto de aquí es vía de la pentosa fosfato. ¿De acuerdo? En la primera etapa, una primera fase se llama fase oxidativa. Son reacciones irreversibles. Ya no hay vuelta atrás. ¿Okay? En esta primera fase, esta glucosa sin fosfato lo vamos a transformar finalmente, en la primera fase, a ribulosa 5-fosfato. En este proceso es donde vamos a generar dos moléculas de NADPH. ¿Sí? Es una reacción oxidativa. ¿Por qué? Porque el que se va a oxidar es la glucosa 6-fosfato. Porque este NADP más bien se va a reducir. Si uno se oxida, el otro se va a reducir. ¿De acuerdo? Por eso le llaman la fase oxidativa, porque se va a oxidar la glucosa 6-fosfato. ¿Okay? Y la segunda fase es la fase de interconversión de azúcares. Vamos a generar aquí ya esta ribulosa 5-fosfato, se va a generar ribosa 5-fosfato y celulosa 5-fosfato. A partir de aquí hacia adelante ya son azúcares. Estos azúcares que se van a convertir, se van a condensar entre ellos y van a generar otros nuevos azúcares. ¿Sí? El azúcar que se generó aquí es de 5 carbonos. Acá está, 5 carbonos. Y cuando se condensan entre ellos, van a generar otros azúcares de 3 carbonos, que es el aldehído 3-fosfato, la pseudoctulosa, que es un azúcar de 7 carbonos. ¿Sí? Ellos nuevamente se van a condensar, se van a unir y van a formar otros azúcares. Por ejemplo, este fructosa 6-fosfato, la eritrosa 4-fosfato, que es de 4 carbonos.
¿sí? Luego esto se puede condensar con otra molécula que es la celulosa 5-fosfato, se condensan, se unen y generan otros azúcares, fructosa y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? ¿Para qué generan todo este intercambio de azúcares? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo al inicio es generar ribosa 5-fosfato, que es para sintetizar nucleótidos, ¿sí? Y conforme se van acá condensando en estas moléculas, van a generar fructosa y gliceraldehído 3-fosfato. Fructosa y gliceraldehído 3-fosfato. Estas dos moléculas, ¿en dónde lo van a utilizar? En la glucólisis. O sea que vía de la pentosa fosfato es una vía alterna de la degradación de la glucosa fosfato para producir NADPH, para producir ribosa 5-fosfato, pero a la vez está muy interconectada con la glucólisis. ¿Sí? A la vez está muy interconectada con la glucólisis. Ahorita vamos a ver en qué estado es que los dos funcionan a la vez, o uno está inhibida y otro está activo. Ahorita vamos a ver luego. ¿Okay? En la fase oxidativa vamos a oxidar la glucosa fosfato hasta 6 gluconato, 6 fosfogluconato, que es acá. 6 fosfogluconato. Y posterior descarboxilación, o sea que acá se va a liberar una molécula de CO2. Porque aquí empezamos con una molécula de 6 carbonos y aquí de 5 carbonos. Se va a liberar un carbono acá. Y con la producción de NADPH. En la interconvención de azúcares vamos a generar azúcares de 3 hasta 7 carbonos. A ver. Aquí, vamos a la primera fase, que es la fase oxidativa. En la fase oxidativa, ¿qué vamos a generar? NADPH. Esta glucosa 6-fosfato va a ser convertido a 6-fosfogluconato, gluconolactona. ¿Okay? En este proceso ya vamos a producir una molécula de NADPH. Luego de ello va a ser hidratado, se va a convertir en 6-fosfogluconato y esta molécula se va a convertir luego a riguroso 5-fosfato. Y en esta reacción es donde vamos a generar otra molécula de NADPH y una descarboxilación, o sea, vamos a generar CO2. ¿De acuerdo? De todas estas vías metabólicas, de todas estas reacciones enzimáticas, todas son irreversibles, pero esta es una enzima que es alostérica. De todos estos, ¿cuál es el producto? ¿Cuál será el producto? NADPH, sobre todo, este es el principal producto, el NADPH. Cuando hay un exceso de NADPH, ¿qué le pasará a esta enzima? ¿Ah? Se inhibe. Cuando hay exceso de producto, porque producto inhibe enzima, ¿no es cierto? Exceso de producto va a inhibir a esta enzima alostérica. ¿De acuerdo? Va a inhibir. ¿Qué? Esa enzima Produce NADPH, claro. Por lo tanto, si esta enzima empieza a producirse, se va a generar acumulación de NADPH. Se acumula, se acumula, se acumula y va a llegar un momento donde estos productos van a inhibir esta enzima porque ya está en exceso el NADPH. Y podría haber una confusión entre NADPH y NADH, ¿no es cierto? Podría haber una confusión. Entonces, obviamente, ¿cuál es la diferencia? El fósforo, ¿sí? El fósforo es la diferencia de esa enzima. Si se pueden dar cuenta, mira, dice el Km para el NAD 1000 veces mayor que el Km para el NADP, para esta enzima. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir con esta frase? Dice que el Km para este es mayor a comparación del NADP. ¿Quién es más afín? ¿Ah? Al NADP. ¿Sí? O sea, esta enzima puede aceptar tanto al NADP como al NAD, perdón. Puede aceptar los dos. Pero, ¿quién tiene mayor afinidad? El NADP. Porque el NADP tiene menor Km, mayor afinidad. ¿De acuerdo?
Ahí está la explicación porque ahí ya no se puede, por el valor de KM. ¿De acuerdo? Si se olvida el timer. Un fósforo puede cambiar mucho la actividad de una proteína, ¿no? En este caso, un fósforo puede definir de que tenga mayor afinidad a una molécula que a la otra. Un fósforo, si está fosforilada la enzima, la puede inactivar, no puede tener actividad. ¿Sí? En otras proteínas, en otras enzimas, un fósforo puede ser que le dé actividad. ¿Sí? Todo es dependiente, todo depende. Ok. La glutatión, perdón, el NADPH, ¿para qué servía? El NADPH sirve para sintetizar biosíntesis reductora. ¿Se acuerdan también para qué sirve el NADPH? Para reducir a los agentes oxidantes. Para reducir a los agentes oxidantes, ¿cierto? ¿Ah? ¿Para producir ROS? ROS, especie reactiva de oxígeno, ¿cierto? ¿El NADPH produce ROS? Más bien lo reduce. El NADPH indirectamente va a reducir a los agentes oxidantes. Estos agentes oxidantes son superóxidos, ¿cierto? Así. ¿Estos qué hacen? Van a oxidar, van a hacer daño, ¿sí? Y el NADPH, para evitar hacer que estas moléculas generen daño, lo van a transformar lo transforman en agua, una forma neutra. ¿Sí? El NADPH entonces sirve para neutralizar a los agentes oxidantes, indirectamente. ¿Sí? Bueno, era la enzima NADPH oxidasa. NADPH oxidasa. Sí, era la que prácticamente sintetizaba las especies reactivas de oxígeno Para poder destruir el patógeno. en el favorización. El NADPH oxidasa. Sí, porque justo una enfermedad relacionada a La enfermedad la granulomatosa crónica, no había una mutación mutación en el NADPH en el oxidasa. gen del NADPH oxidasa. Y eso hacía que se reduciera la producción del ROS, haciendo que ya no se pueda degradar el patógeno y formando granulomas y que se vuelva crónico. O sea, ellos producían eso de acá. Ajá. Los La agentes enzima oxidantes. NADPH oxidasa. NADPH oxidasa hacía que se generen eso. Sí. A ver, si es una NADPH oxidasa, quiere decir de que tenía ahí como una vitamina al NADP, ¿cierto? Al NADP. Sí, tenemos. Al NADP. ¿Ese de aquí se va a oxidar o se va a reducir? Este está oxidado y cuando la enzima lo utiliza, lo va a reducir. Si este se reduce, o sea, se va a quedar así, ¿no? La otra molécula, ¿como que se ha quedado? Si este se reduce, la otra se oxida. ¿Y esto qué son? Pero precisamente son los que se generan peróxido de hidrógeno y superóxido. Sí. Esto es exactamente esto. ¿Seguras? Sí. Ya, pues será eso. Pero- Ella han confundido. Es que lo dijo al revés, por eso. Ah, Porque ya. de repente, Él, o sea, de repente el término oxidasa ya le da otro sentido. claro, porque el que utiliza acá es NADPH. NADPH, pero la es glutatión reductasa. No sé si han visto. NADPH oxidasa. A ver, miren. Reductasa. Esta enzima utiliza el NADPH reducido. ¿Para qué? Para reducir. Ajá. Entonces la enzima que tú me dices es una enzima que utiliza más bien al NADP para oxidar. Este NADP se queda, es como esta de acá, como la glucosa y fosfato deshidrogenasa, pero en el caso de esa enzima que dices es una
NADPH oxidasa, dice, ¿no? Puedes ponerlo ahí. Oxidasa y EGC. En imagen, o sea, ven. Esta es imagen, esta imagen. ¿Esta? Sí, sí. Aprendiendo con la medicina. Ya está, ¿no? Ahí está el peróxido. Yo creo que tiene que haber una oxidación. Porque el otro puede ser desde el inicio. Por cierto, mi amigo dijo que el NADPH reduce las y acá induce que se produzca, pero lo induce para una buena acción. Y pide corazón. Ese parece la misma acción que se genera en la cadena transportadora de electrones. En la cadena transportadora de electrones, el oxígeno molecular recepciona un electrón y se convierte en superóxido. Lo único que genera aquí es superóxido también. Consecuentemente, esta enzima, la dismutasa superóxido, lo va a convertir en peróxido de hidrógeno. ¿Sí? En la cadena transportadora de electrones se utiliza el NADPH, también se utiliza. Pero aquí, este de aquí indirectamente utiliza los electrones que dan el NADPH para poder cambiar de oxígeno molecular a superóxido. Ya, pero está produciendo ¿Cómo? peróxido. Sí, está produciendo superóxido, que después va a producir peróxido de hidrógeno. Ya, pero si produce el superóxido estéril que el NADPH hacía que se reduciera el superóxido. O sea, Ya, el superóxido viene este es el NADPH, este es un proceso. Ya. ¿Sí? Ahora, el peróxido de hidrógeno en este caso, para poder disminuir este de acá, este peróxido, porque ya sabemos que este peróxido de hidrógeno va a causar oxidaciones, ¿sí? Y para poder reducirlo necesitamos de esta enzima que, bueno, va a utilizar el NADPH, ¿de acuerdo? En ese caso, que es inmunológico, para producir algunos agentes oxidantes para que puedan hacer daños a algunas células que están patógenas, ¿no? Incluso producen óxido nítrico, otro tipo de oxidante, ¿no? Son proinflamatorios, todos ellos son proinflamatorios que se producen estos agentes oxidantes, ¿no? Pero es por el momento. Naturalmente no producimos nosotros eso, cuando no estamos en un estado patológico, no producimos eso, ¿sí? Es igual, son convenientes, ¿no? Cuando también elevamos nuestra temperatura, es para matar algo, es momentáneo, y después de eso se van a producir sustancias que son antiinflamatorias, ¿no? Las interleuquinas, ¿no es cierto? Esas se van a producir y van a disminuir esos niveles, ¿de acuerdo?
Entonces, eso es lo que tú me dices de la NADPH oxidasa, son momentáneos nada más, para producir agentes oxidantes. Son momentáneos. Pero lo que normalmente produce nuestro cuerpo es NADPH, para que sirve como agente reductora. Agente reductor para disminuir los radicales oxidantes. La especie reactiva de oxígeno. Los ROS. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces ya sé de esto de aquí. Ahora tendría que leer todo esto, ¿no? Pero como, hazlo no miren nomás, nada más. ¿Qué? Sí, como le he explicado nada más. Otra cosa, mira, aquí yo no sabía de esto, que a partir del NADPH se podía producir agentes oxidantes. Lo que sí sabía es que el NADH, no P, el NADH también produce agentes oxidantes en la cadena transportadora de electrones, por el citocromo y todas esas proteínas que están aquí interconectadas, como proteínas integrales en la membrana interna de la mitocondria. Eso, el transporte de los electrones hace que se generen estos superóxidos, igualito como acá, mira, oxígeno genera superóxidos. Pero en sí, lo que la profesora nos dijo es que todo eso de ahí es la enzima NADPH oxidasa, todo. Claro, esta es la enzima, claro. Es un complejo enzimático. Sí, es un complejo enzimático, que no está formado por una subunidad, sino por varias. Ajá, sino por varias. Esto es acá, pero el caso de la cadena transportadora de electrones también es una proteína, citocromos, oxidasa. Ajá, eso de ahí también van a generar transporte de electrones y eso va a generar formación de superóxidos. ¿Sí? Este es otro tipo, pues, ya de enzima, el NADPH oxidasa, ¿no? También tengo que seguir inmuno también para aprender más de inmunopatología, que es la causada por variantes patogénicas. Bueno, está bien, está bien. Sí me gustan los alumnos que me digan cosas que no sepan. Me voy después voy allá a la sala docente y me empiezo a revisar. Pero no me he preguntado. Le voy a decir a Cine que la Bueno. Una pregunta por un punto. Ya. ¿Dónde estaba? Ahí. Acá, ¿no? ¿No era acá? A ver, el NADPH se iba a utilizar para la síntesis de muchas cosas, como un agente reductor para disminuir los agentes oxidantes, para sintetizar ácidos grasos, esteroles, colesterol, nucleótidos, todos esos que estaban en los dispositivos anteriores. ¿Sí? Si en caso la célula no va a producir ácidos grasos, ya no hay muchos agentes oxidantes, nucleótidos también hay en exceso, quiere decir que esto en NADPH se va a acumular. Como se va a acumular, esto va a hacer de que esta enzima se encuentre se va a inhibir, ¿de acuerdo? Se va a inhibir, acuérdense de eso. Ok, ahora pasamos a la otra parte que es interconversión de azúcares. ¿Sí? Aquí vamos a hacerla fácil, ¿sí? Porque ¿para qué hacer de que se graben todas estas reacciones? La verdad que se van a olvidar. Vayamos directo. Esta es la regulación, ¿no? Acá está. Vamos a la rápida. Esta es la primera fase, y de aquí para abajo es la segunda fase. En la segunda fase, como podrán ver, estos dos azúcares se unen, forman otros dos, se unen, forman otras dos. En esta primera reacción es una reacción de transcetolasa. La siguiente, transaldolasa. Y las otras, otra transcetolasa, de tipo 2, ¿no? Son reacciones. En resumen, lo que tenemos que saber aquí, chicos, es de que esta interconversión de azúcares va a servir para poder generar ribosa 5-fosfato, fructosa y gliceraldehído 3-fosfato. Y todo depende del estado en el cual se encuentra la célula.
Si la célula se encuentra en plena mitosis, ¿qué va a necesitar? ¿O va a ingresar a la mitosis? ¿No va a necesitar nucleótidos? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos mucha glucosa, esa glucosa va a transformar a fructosa, glucosa se va a transformar en fructosa 6-fosfato y en gliceraldehído 3-fosfato. Estas dos moléculas están acá. Estas dos moléculas pueden ir en reversa y generar ribosa 5-fosfato. Para eso sirve, para poder generar una variedad de azúcares de diferentes carbonos. ¿Sí? Para generar ribosa 5-fosfato. ¿De acuerdo? Para eso va a servir sobre todo el intercambio de azúcares. A partir de estas moléculas que provienen de la glucólisis podemos generar ribosa 5-fosfato. ¿Va a seguir hacia atrás? Ya no, porque esta reacción es irreversible, solamente la dirección es hasta acá. En cambio de aquí para acá, así, es reversible. Todo esto de aquí es reversible. Baja, sube, dependiendo de la situación en la cual se encuentra la célula. Si la célula va a entrar a mitosis, a replicación, necesita más nucleótidos, necesita formar ribosa 5-fosfato. Pero si la célula ya está madura, lo único que va a hacer es sintetizar proteínas, generar energía y todo eso, todo se va hacia fructosa y gliceraldehído 3-fosfato que se van a integrar a la glucólisis. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la principal entonces función de esta vía de la fructosa-fosfato? Generar NADPH, ribosa 5-fosfato. Y si en el caso no requieren ribosa 5-fosfato, generan estos productos para que se puedan integrar a la glucólisis. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a ver entonces ya el caso directo acá. ¿Cuáles son las rutas de regulación? Primera regulación. Cuando la célula necesita más ribosa 5-fosfato que NADPH. ¿Sí? Cuando necesita más ribosa 5-fosfato, ¿qué quiere decir? Que la célula necesita sintetizar más, ¿no? Necesita sintetizar nucleótido. Todo tiene que ir a la síntesis de ribosa 5-fosfato. Y el NADPH dice que no quiere mucho. No quiere NADPH. Por lo tanto, ¿se acuerdan de que acá tenemos glucosa 6-fosfato? Esta glucosa 6-fosfato vamos a generar ribulosa, y aquí ¿qué vamos a generar? NADPH, ¿no? Y esta ribulosa se va a convertir en ribosa 5-fosfato. Bueno, acá va a ser todo interconversión de azúcares, fructosa 6-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Ahora, se necesita más ribosa que NADPH, o sea de que esta reacción, esta parte, se va a encontrar inhibida. No vamos a necesitar NADPH, no queremos, lo único que queremos es ribosa 5-fosfato. ¿Cómo vamos a hacer eso entonces? Acá tenemos la glucosa, va a ser glucólisis, y en la glucólisis ¿qué vamos a generar? Fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Y cuando se condensan estos dos, el gliceraldehído 3-fosfato y la fructosa 6-fosfato, vamos a generar ribosa 5-fosfato. Obviamente que aquí hay varias reacciones. ¿Se acuerdan de aquí, de lo que les voy a hablar? ¿No? Tenemos acá al gliceraldehído 3-fosfato y a la fructosa 6-fosfato. Se condensan, generan estas moléculas. Todavía tenemos fructosa 6-fosfato. Esta eritrosa se condensa de nuevo y genera gliceraldehído 3-fosfato y pseudotolosa. Se vuelve a condensar y vamos a generar ribosa 5-fosfato. Esta celulosa se convierte en ribulosa y nuevamente va para acá. Esta molécula que está como celulosa, que fue en la primera reacción de la fructosa, en la condensación de fructosa y gliceraldehído 3-fosfato, ribulosa 5-fosfato y se va hacia acá. Todo se dirige hacia la formación de ribosa 5-fosfato. La dirección va hacia allá. ¿Por qué? ¿Cuál habíamos puesto en este tipo de regulación? La célula necesita más ribosa 5-fosfato. ¿En qué estado pasa esto? Cuando las células se encuentran o van a ser
una división. ¿Sí? Para eso, previamente necesitan hacer replicación. Y en la replicación van a sintetizar una nueva molécula de ADN. Y ADN está hecha por nucleótidos. Y los nucleótidos tienen ribosa 5-fosfato. ¿Sí? ¿Qué pasa si la pregunta yo les digo, la célula está en la fase, está por entrar en la fase S del ciclo celular? Explícame cuál será la regulación de la vía de la pentosa fosfato. En la G1 y en la G2 hacen traducción y transcripción, o sea, síntesis de proteínas a gran escala. En la fase S hay replicación del ADN. ¿Sí? Y en la replicación del ADN, ¿qué necesitamos? Nucleótidos. Necesitamos, por lo tanto, ribosa 5-fosfato. ¿Cómo será la regulación? ¿Va a haber primera fase? ¿Va a haber primera fase de la vía de la pentosa fosfato? No. ¿Qué va a haber? Segunda fase. De aquí hacia allá, ¿no? Segunda fase, pero en reversa. Segunda fase en reversa. ¿De acuerdo? Ya entramos. Segundo ejemplo. Se necesita tanto ribosa 5-fosfato como NADPH. Como requiere NADPH, entonces esta vía va a estar activa. Aquí va a estar activa. Ahora, ¿cómo hacemos en este caso 1, donde no queremos NADPH, se encuentra inactiva? ¿Por qué se encontrará inactiva? Porque la célula ya no necesita sintetizar ácidos grasos, no necesita sintetizar colesterol, ya no tiene agentes oxidantes, ¿sí? Sobre todo eso. Poco se necesita. Sí, y se inactiva por el exceso. Y se inactiva por el exceso de NADPH. ¿Se acuerdan que aquí había una enzima alostérica? Ya, esa enzima alostérica, ¿por qué se inactivaba? Por la acumulación del NADPH. ¿Sí? Modelo 2. Se necesita tanto ribosa como NADPH. Ambas rutas, ¿cierto? O sea que este NADPH se está siendo utilizado. Pues, posiblemente esta célula está pasando por un proceso oxidativo, ¿no? Se están oxidando esas células, entonces necesita mucho NADPH. ¿Sí? Listo. Y también necesita ribosa 5-fosfato, dice. Entonces va a estar activa tanto esta como la de acá. Ahora, esta vía de la pentosa fosfato va a estar activa en la primera fase totalmente y en la segunda fase solamente va a pasar de ribulosa. Ahí nada más sería. ¿Sí? Solo quedaría, va a ser la primera reacción de la segunda fase de la pentosa fosfato. ¿Sí? No va a terminar todo, solamente hasta acá, hasta ribosa 5-fosfato. Tercer modelo. ¿Qué es lo que pasa cuando se necesita más NADPH que ribosa 5-fosfato? O sea, necesitamos mucho NADPH. Esto de acá necesitamos. Y ya no ribosa 5-fosfato. Si ya no necesitamos ribosa 5-fosfato, entonces esta va a seguir la interconversión, ¿sí? Hasta generar fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Entonces va a hacer todo. Genera NADPH. Esta ribosa 5-fosfato va a seguir transformándose en fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Y como está sobrando estas dos moléculas, ¿de dónde se van a integrar? En la glucólisis. Fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Para generar energía posiblemente, ¿no? Todavía no se sabe. Simplemente se va a incorporar a la glucólisis. De repente esto viene para acá, así. Y de nuevo va un ciclo mismo. ¿Se dan cuenta? Así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque necesita constantemente tener glucosa 6-fosfato para producir la primera fase oxidativa de la vía de la pentosa fosfato. Necesita la glucosa 6-fosfato. O sea que si se produce
la fructosa 6-fosfato y el gliceraldillo 3-fosfato, y no hay glucosa 6-fosfato, entonces todo tiene que ir regenerarse, hacer una pequeña gluconeogénesis. Hacer una pequeña gluconeogénesis para generar glucosa 6-fosfato y realizar nuevamente la primera fase oxidativa de la vía de la fructosa fosfato, porque necesita el NADPH. Necesita el NADPH. Eso es lo importante, generar más NADPH. Ese es el otro caso. ¿Qué es lo que pasa si necesitas NADPH, pero también necesitas energía? ¿Ya son las 10:20? Sí. Ah, bueno, chicos. Seguimos a la otra clase, ¿ya? Ya la otra clase ya vamos a estar mejor. ¿Quién vino? ¿Por ahí no vino? ¿Geraldine? Sinaí, Diego, nadie, ¿no? Profesor, de la semana pasada, ¿Sí? Y ahí ahora vamos a analizar. ¿Por qué no piden en el examen de Pero sí tienen. ¿Sí?